Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre justicia y seguridad. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, Leonardo. Gusto de verte. Oye, hablemos de dinero. Dicen que en las buenas familias esos temas prosaicos se dejan de lado, pero en los temas públicos es fundamental. En el proyecto de presupuesto, bueno, en el presupuesto ya aprobado para el 2024, las Fuerzas Armadas se llevan Secretaría de la Defensa Nacional solamente, 261,000 millones de pesos, crecimiento notabilísimo. Tú has estado desgranando el presupuesto. ¿Qué lectura tenemos en lo general y después vamos a lo particular, Sergio? Hay dos conclusiones en la revisión cuidadosa del presupuesto. Primero, que es una fantasía ese presupuesto en el sentido de que esos 260 y tantos miles millones de pesos, no todo es para gasto militar. De hecho, los militares no están pudiendo reponer su flotilla de helicópteros, por ejemplo, porque en el caso del ejército, el 49% de ese dinero va para actividades empresariales. El 49.19%. Ese es el primer problema. Tiene que ver con que el aparente poder de los militares no lo es tanto, vamos, sino que lo que sucede es que han crecido enormemente sus actividades empresariales. Ahora administran trenes, aeropuertos, hoteles, líneas aéreas, etcétera. Segundo problema de contabilidad. La Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo mexicano tiene la costumbre de hacer ajustes, transferencias las llaman, a lo largo del año. Y consistentemente entre 2019 y 2021, que son las cifras, 2022, perdón, las cifras con las cuales cuento, aumentaron el presupuesto militar aumentó en un 35% por transferencias. Esto quiere decir que pues, se va a disparar todavía más, 265,000 millones por 35, una tercera parte más, ciento y tantos mil millones de pesos más, sobre los cuales pues habría que tener una supervisión muy cuidadosa, porque es muchísimo dinero. Fíjate que ahí hay primero un tema constitucional, pues se supone que lo que hace el legislativo es aprobar presupuesto y una de sus primeras atribuciones es vamos a gastar tanto en tasas, tanto en tarjetas, tanto en mesas, y si el Ejecutivo tiene esa posibilidad de hacer transferencias, podría estar subvirtiendo el potestad, o sea, no subvirtiendo, invadiendo una función del legislativo directa, que es, oye, presupuesto yo, el que gasta hacer esto, pero ahí está. Y bueno, pues la pregunta inevitable es, ¿y hay posibilidad de seguirle el rastro a eso? ¿Hay rendición de cuentas sobre eso? A finales del año, tú recuerdas, pues el debate fue, ¿se va a abrir una superfarmacia operada por los militares? No estaba en el presupuesto del 24 establecida, y la línea aérea mexicana, que no sé si van a ligar directamente a Casiopea, todo este grupo que administra aeropuertos o no. Pero en fin, ¿hay manera de rendir cuentas de eso, Sergio? En teoría sí, en la práctica no. Es otra fantasía, porque el poder facultado para supervisar y escudriñar al ejército es el legislativo. Tanto diputados como senadores, hay 16 comisiones encargadas de supervisar a las Fuerzas Armadas. En la práctica no lo hacen. E incluso la bancada mayoritaria, antes el PRI, ahora Morena, evitan que se escudriñe a las Fuerzas Armadas. Es parte del arreglo que existe. Y queda la Auditoría Superior de la Federación, que, confieso, apenas estoy entrando a investigar qué tanto supervisa realmente a las fuerzas, a los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Aquí no es seguridad nacional, es cómo gasta el dinero, simplemente, ¿no? Sí, pero que es un tema fundamental en el principio de rendición de cuentas y en la presupuestación. 35% de eso en transferencias. Estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante
y sobre todo en términos de trayectoria del año anterior a este, el crecimiento del presupuesto fue bárbaro. Sí, bueno, ese sería otro aspecto a discutir. En, Entre 2019 y 2023, vamos, y 2022 el aumento fue considerable en transferencias, fue enorme. Pues estamos hablando de alrededor de 60,000 millones de pesos iban a las al ejército, a la Sedena. Quedémonos ahí. Del 23 no sabemos porque aún no conocemos algo que se llama cuenta pública, que el 23 nos lo van a entregar en el 25. La cuenta pública. Sí, trae un retraso ahí. Siempre trae un retraso de más de un año, entonces sabremos cuánto fue. Pero aún suponiendo que se mantenga en esos 65,000, algo así, el aumento de ahí así a 235,000 es una barbaridad. Una barbaridad. Tal vez esté equivocándome con las cifras, estoy pensando, pero en todo caso es un aumento enorme, gigantesco, al parecer de 2023 a 2024, el último año. Es decir, el gran salto, el de cuando uno compara los presupuestos de las dependencias del Estado, es por un lado bienestar, que se lleva todas las pensiones de los mayores, que importa algo así como 350,000 millones de pesos en este presupuesto, y el crecimiento de Sedena. Son las dos dependencias del Ejecutivo que han tenido un crecimiento mayor, y el Ejecutivo ha tenido una práctica, yo creo que no muy saludable, Sergio, de ir asignándole funciones sobre la marcha a las Fuerzas Armadas. Bueno, en el último tramo del año anterior, se creó una línea aérea, el presidente emitió un decreto en noviembre, ¿te acuerdas? Sí. De ferrocarril, es decir, bueno, si no los opera el titular de la concesión, los va a operar también el ejército. Tú dices, 7 líneas ferroviarias, 7 líneas de ferrocarril van a ser operadas por el ejército sin que haya la presupuestación, digamos, adecuada o la planeación, es decir, la asignación de funciones y misiones. Todas ellas supongo que están en el catálogo del 49% del presupuesto, que es para esos temas. El Ejecutivo las va endilgando como si fueran, digamos, encargos del día, ¿no? Qué bien lo planteaste, sí tienes razón. Los dos grandes beneficiarios del presupuesto de este año, 2024, es el gasto social. Yo ahí confieso, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, sobre todo con el de la pensión universal y el financiamiento al ejército, que viene acompañado de ese crecimiento extraordinario, exponencial en las atribuciones. De acuerdo a una investigación del CIDE, 242 tareas le fueron encomendadas a las Fuerzas Armadas durante este gobierno. Hay dos explicaciones muy breves. Una, que son más eficientes que secretarías de Estado desmanteladas, por tanto se les puede confiar. El gran perdedor es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones. Y casi para todo efecto práctico desapareció. Turismo también desapareció. Pero luego alguien me decía, pendiente de verificación, todavía, porque en esos gastos se puede invocar la seguridad nacional y no se tiene que dar la información. Si tú reservas la información por 5 años, por 10 o por seguridad nacional, no tienes que dar la información. Yeah. Ese, al parecer, pues, claro, lo estoy verificando, para eso hay que ver los decretos, en fin, y sobre todo las peticiones de información que se hacen generalmente a través del INAI, lo que requiere una tarea un tanto laboriosa, simplemente, no que no se pueda hacer. Afortunadamente, en relación al pasado, al PRI, a la época del PRI, la época del PAN fue de transición, pero ahora sí podemos rescatar la información para saber mucho más que antes a dónde va la información. Hay que ser justos, ¿no? No, absolutamente. Y yo estoy de acuerdo con que se gaste más en las pensiones. Lo que no me parece del todo apropiado, y es el asunto de los presupuestos, es que de pronto los concentres en una dependencia y que digas, a ver, ahora bienestar los lleva a decir, oiga, ¿y por qué no se agregó al sistema de pensiones que teníamos o la propia Secretaría de Salud y le dan este toque electorero que tanto le ha gustado a este gobierno, ¿no? La pensión se la da usted el presidente, en vez de que sea un derecho
Nadie que cobre su pensión en el IMSS o en el ISSSTE cree que se la debe a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto o a ninguno de los presidentes. Este sesgo electoralista es el que a mí, en este caso, me llama la atención. Y en el asunto de la concentración de presupuesto en los militares, pues sí, muchas de las funciones se han ido de la Secretaría de Comunicaciones y el argumento presidencial es: de esa manera no las podrán privatizar. Estoy hablando de aeropuertos, ferrocarriles, todo lo demás. Pero es una hipótesis que anticipa un comportamiento del siguiente gobierno, Sergio. Claro. Mira, una de las grandes transformaciones que hemos vivido en este sexenio ha sido el crecimiento en el poder militar. Ahora, como decía, no todo es un poder estrictamente militar, Administrativo. sino que se ha creado una paraestatal gigantesca que está recibiendo muchísimo dinero y que está repercutiendo en la función, en la esencia de las Fuerzas Armadas, porque las está distrayendo de su misión y porque no necesariamente los recursos van a las actividades militares. La Marina, las famosas fragatas Pola, que deberían haberse construido 8, que son ideales para patrullar los mares gigantescos que tenemos. Solo se ha construido una y las otras 7 no se han construido, tienen los astilleros parados porque no ha habido presupuesto este año. Eso. Pues me quedo con un documento, digo, una página, el inventario de lo militarizado, que desarrollaron desde el CIDE en su momento, que ayuda a entender muy bien cómo van pasando estos temas. Y alguna vez me dijo el director del Economista, dice: si fuera persona el ejército con todas las, digamos, elementos que controla, vendría después de Slim y Germán Larrea como el que más intereses económicos en infraestructura tiene, lo cual creo que es llamativo, digamos, para tener una idea de las proporciones. Mi querido Sergio, bueno, tenemos que dejar este tema porque ya está Elena Saola entrando y en un instante, si te parece, platicamos con ella. Será un placer. En un instante, Elena Saola en el estudio. Elena Saola es licenciada en Antropología Social con estudios de maestría y doctorado en la misma disciplina, profesora investigadora emérita del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con investigación sobre seguridad y procuración de justicia, análisis de las políticas y las prácticas institucionales. Es psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Columbia y en la Universidad Nacional de Australia, entre otras instituciones educativas. Es autora de un gran número de publicaciones, entre las que destacan El delito de ser mujer y La infancia como mercancía sexual. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan la Medalla Ponciano Arriaga y el Premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Hoy tenemos la fortuna de recibir a la doctora Elena Saola. En un instante conversaremos con ella. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, bien. Elena, empezamos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar aquí. El sexenio empezó como si finalmente fuéramos a resolver o a empezar a resolver el tema de los miles y miles de desaparecidos, desaparecidas. El sexenio termina con problemas con la Comisión Nacional de Búsqueda. No me voy a meter, ya estuvo Carla Quintana en este programa hace algunas semanas. Pero en los últimos meses del 2023 empezaron a salir en la prensa información sobre diferencias en las interpretaciones sobre las cifras de desaparecidos en la Ciudad de México. Tú escribiste un ensayo, estuviste en un seminario el Seminario sobre Violencia y Paz, presentando tu investigación. Y resume al auditorio qué está pasando en la Ciudad de México con las cifras de desaparecidos. Muy bien. Bueno, antes que exactamente nada más las cifras, a mí me gustaría un poquito poner todo el problema de desaparición en contexto. En primer lugar, la desaparición es un problema que históricamente siempre ha existido en el país. Incluso hay algo interesante, se habla de que uno parecería decir que
hubo la guerra sucia y después un vacío y luego entramos a esta nueva crisis junto con la guerra en contra de las drogas de Calderón, que se agudiza muchísimo esta crisis de desaparecidos. Sin embargo, hay nuevos estudios que muestran que no hay tal vacío, interrupción, sino lo que hubo fue como un traspaso de un modus operandi de, por ejemplo, aquellos tiempos de Acosta Chaparro, de la Guerra Sucia, que traspasó como una forma de actuar a grupos del crimen organizado y que hoy de alguna manera se ha generalizado en el país, ¿no? Digamos que en la Ciudad de México ciertamente hay un contexto distinto al de otras entidades, eso es verdad, ¿no? Digamos que en otras entidades esta agudización del fenómeno a partir específicamente de 2009 comienza una crisis grandísima de desaparición, mucho por pues la operación... ¿En la Ciudad de México o el país? No, en el país. Ajá. En el país, mucho por la guerra en contra de las drogas. En la Ciudad de México el contexto es un poco distinto. Digamos que históricamente las desapariciones en la Ciudad de México tienen mucho más que ver con, digamos, sobre todo temas familiares o de pareja. Se desaparece a una mujer que se mata y hay que decirlo tanto y repetirlo tanto como sea posible, una crisis exacerbada de violencia contra las mujeres en todo el país que no acabamos de entender. Pero aquí en la capital, También. desaparición se declina en femenino. Leía Sí. en tu informe Exacto. que la mayor parte tiene entre 12 y 24 años, Elena. Ese es el grupo de mayor riesgo en la Ciudad de México. El grupo de mujeres de entre 12 y 24 años es el que está en mayor riesgo. Pero otro dato interesante y muy preocupante es el hecho de que mientras en el país en su conjunto solo 28 de las personas que desaparecen son mujeres, en la Ciudad de México es el 45%. Entonces, a este relato histórico que estaba haciendo de cómo desaparecían y mucho en relación con la familia, la violencia, lo que pasa es que se han sumado nuevas modalidades de desaparición en todo el país. O sea, tendríamos tres cortes, decías, Acosta Chaparro, la guerra sucia, el Estado contra grupos que consideraba subversivos, después el tema del narcotráfico, y esta tercera, ¿qué características tendría? Esta tercera ola. Esta tercera ola, y lo que es muy importante es hacer el énfasis de que la otra ola no se ha acabado. Entonces, el incremento que vemos en las cifras de desaparecidos en la Ciudad de México y en el país, pero más en la Ciudad de México, obedece a que no hemos resuelto los problemas antiguos y se suman las nuevas formas de desaparición. ¿Qué son estas nuevas formas de desaparición? Mucho las que ocurren a través de contacto con las redes, con los juegos electrónicos, se contactan a las chicas y las hacen salir de su casa, las enamoran, ya sea que las lleven para explotación sexual. La cuestión de la trata es tampoco algo a lo cual se ha dedicado una atención fundamental en este país. Eso sigue existiendo, son redes poderosísimas que no han podido combatirse y ahora inclusive con una nueva modalidad. Estas chicas que son contactadas a través de redes y de juegos, que además es así como desconcertante. A veces se las llevan y sí, a veces aparecen muertas o siguen siendo explotadas, las llevan a otro país. Pero hoy día también pasa, hoy también pasa que se las llevan una semana y regresan. Estas chicas regresan. Y esto está ocurriendo en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Entonces tiene mucho que ver, si uno ve, digamos, desde los fundamentos de la sociedad, son también barrios en condiciones muy precarias,
pero todavía no hemos hecho Pero un veía mapa. que el centro está en la Cuauhtémoc, ¿no? Es decir, donde hay más desaparecidas es en el centro mismo de la Ciudad de México. Y bueno, es en la Cuauhtémoc, es en Azcapotzalco. Incluso si tú ponderas por población, claro, el mayor número es Iztapalapa, pero por la cantidad de población. Pero si tú ponderas, incluso cae Benito Juárez y Tlalpan al ponderar la población, ¿no? O sea, lo que tendríamos que estar haciendo, y este sí es una lástima que no se haya hecho, en primer lugar, es hablar del problema, informar. Sí. Y para poder prevenir, porque no se están elaborando las políticas públicas, si no se habla del tema, si se esconde, si no tenemos estos mapas, si no analizamos ese contexto. Eso es, digamos, relativamente nuevo, no es tan nuevo, pero no se ha hecho a fondo en la capital para decir, en esta zona hay un mayor número de chicos y chicas que desaparecen de esta manera, por esta razón, en esta otra. Entonces, ¿qué son las políticas que deberíamos estar elaborando para poder atacar el fenómeno, para poder alertar a la población, para que se cuide a los hijos? Hay que decirlo, diario desaparecen 20 personas, llega el reporte a la fiscalía, diario, 20. todos los días, 20. Pero la mayoría de esos son encontrados porque en muchos casos sí, son adolescentes que por un conflicto que tienen en su casa, pero hay de conflictos a conflictos. Puede ser que alguien se enojó, tiene miedo porque sacó mala calificación, o no le quitaron su teléfono, su tablet, o no la dejan salir con el novio. Esos chicos se van, pero regresan casi siempre. Pero hay otros que, insisto, son víctimas de estas redes de crimen, de una modalidad o de otra, que tardan más en aparecer o no aparecen. Una petición. Hay una especie de danza de cifras en la Sí. capital que quería expliques, porque al parecer se han reducido los homicidios, cifras del gobierno de la ciudad. Se han disparado el número de desaparecidos y se han disparado el número de cadáveres en las fosas comunes. ¿Qué está pasando? Y vamos, hay por supuesto dos escuelas, una que dice están maquillando las cifras para hacer quedar bien al gobierno de la ciudad, hay otros que dicen no, hay un problema ahí de cómo se cuenta. Tú que has revisado como nadie ese fenómeno, ¿por qué no lo explicas al auditorio y a nosotros para entenderlo en este año electoral en el país y en la capital? Claro. Bueno, tal como dices, es un dato duro, digamos, decir que los homicidios, según las cifras oficiales, pero hay que entrar luego con más detalle a eso, pero en grueso uno podría decir sí, los homicidios han caído y sí, las desapariciones han incrementado. 400%, correcto. 400%, pero es que mira, todo el tema de las cifras es muy complicado y este es uno de los principales problemas. Cada institución tiene su propia cifra. La Fiscalía tiene una cifra, la Comisión de Búsqueda Local otra, el Registro Nacional al momento que se fue Carla otra. Entonces, si tú no dices cuál es la fuente a la que te estás refiriendo, en qué periodo de tiempo y qué institución. Oye, pero ayudaría muchísimo a nosotros, Una y por cosa en supuesto a la general. audiencia. No, que nos ayudara a saber las discrepancias. O sea, Claro. yo tengo aquí que en el 2019 tuvimos 800 Así es. desaparecidos en la capital. ¿Eso según quién? La comisión local que De empieza búsqueda. en ese año. Y en el 2023, Elena, 3045. Sí, bueno, ya son más de 4,000 ahorita en este momento, pero ahí sí hay que decir que ese incremento brutal de la Comisión de Búsqueda tiene que ver con que se creó justo la ley de búsqueda local en el 19. Entonces, el hecho de que cuando ellos comienzan, tienen esos 800 4,000. Entonces, y sube a 4,000. en total tendríamos en el acumulado 11,900 según la local. No,
No, esa es según la nacional. Ah. Según la nacional. Y según la local, solo para tener idea de la variación de las cifras. Sí, es que mira, la local comenzó en el 19 y la local comienza con 800 y hoy va en más de 4,000. Eso es la local. Desaparecidos. Desaparecidos. La nacional, como hace todo un recuento histórico desde los años 60, la nacional dice, desde los años 60 hasta acá son 11,000. 500. Sí, porque ese es, pero de esos, luego dice, bueno, si vemos el periodo nada más de gobierno actual, del 19 al 23, la nacional dice, son 8,000 y pico. Yo tenía Y los- 588, pero 8,000 y pico. Sí, 8,000 los desaparecidos, pero los no localizados, es que ahí es otra cosa, desaparecidos. 4, 11, ¿y la fiscalía por dónde anda? ¿En qué magnitud se La mueve? fiscalía es un ¿Un des qué? Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, iba a decir, no podemos citar en este momento la cifra porque están justo rehaciendo su número, pero son los que tienen un número muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque ahí llega la gente, es que es un desastre verdadero. Ahí llega todos estos adolescentes que conté estas historias, que se desaparecen. Va la gente y reporta a la fiscalía, desapareció mi hijo. Pero luego ni la fiscalía hace el trabajo de dar seguimiento al caso, a la semana, al mes, apareció o no, ni la gente va y reporta a la fiscalía que apareció. Entonces ellos traen unos números muy grandes. ¿Cuál es el número más o menos? Creo que puede ser 15,000 por decir algo, pero de años muy anteriores ahora, pero justo están en el momento de esta revista. Por fin van a buscar a la gente, esperamos si es que lo hacen bien y esperemos que lo hagan bien, y ver caso por caso si esas personas aparecieron, que la mayoría ha aparecido, ahí sí es verdad, ¿no? O aparece en el registro de defunciones. ¿Ese sí lo cotejan? Bueno, Por lo menos esa decir, es oye, otra tenemos 11,000. cosa. Esa es otra cosa tristísima que tiene que ver con el tema de los homicidios y es un dato relevante que a todos nos debe doler y preocupar. Cada día en esta ciudad se van 3 personas a la fosa común. ¿Por qué? Porque son un montón de cadáveres que llegan diario al servicio forense diario, no los puede resguardar ahí todos y lastimosamente a los 5 o 7 días los mandan a la fosa común, sí, si no va una familia a reclamar. Entonces allí sí hay una relación estrecha, tenemos que decir, entre el incremento de desaparecidos y la gente que se va a la fosa común. ¿Por qué se va a la fosa común? Esto es una cosa tremenda porque fiscalía, lo que pasa es esto. Hay un cuerpo en la calle que pudo haber sido por accidente, por homicidio, porque la gente lo que sea se murió. La fiscalía recoge ese cuerpo y la fiscalía limpiecito y lavadito lo manda al servicio forense. Las pertenencias se quedan en la fiscalía, donde a veces trae la credencial del lector, la ropa, que ya fue la gente corriendo. Un anillo con su nombre, ¿no? Sí, o la credencial, lo que sea, va la gente a reportar a la comisión de búsqueda. Mi hijo llevaba unos tenis azules y desapareció. Esos tenis azules están en la fiscalía. Pero la familia no desaparece y dice voy al forense. O sea, ¿no se habla en el forense con la fiscalía? Ese es el tema. Ese es un tema importantísimo que el Consejo, que es como un órgano asesor ciudadano de la Comisión de Búsqueda, ha detectado como uno de los problemas principales. Tú estás en ese órgano, ¿right? Sí, ¿correcto? Acabamos de terminar el encargo justo y estamos por terminarlo en unas semanas más para pasarle toda esta información al nuevo consejo y que empiecen de ahí. A nosotros nos costó muchísimo trabajo entender toda esta complejidad del fenómeno.
queremos traspasar al nuevo consejo, porque, bueno, ¿cuál es la situación? Primera, debe haber un solo registro de todas esas instituciones que tienen diferente, que concilien sus números, pero que además lo generen en tiempo real. En Estados Unidos, tú en tu teléfono recibes, desapareció un niño de 12 años en tal zona, si estás en Dallas, en tal zona, y es un niño de 12 años así. Bueno, para llegar a eso nos falta mucho, pero por lo menos que las autoridades, Fiscalía, Comisión Local y el INCIFO que recibe los cuerpos, tengan la misma información en tiempo real. Ahorita desapareció una chica de tal edad, no sé qué, y entonces esos tres órganos, ya sea que la gente va a la Fiscalía o a la Comisión de Búsqueda o a Locatel o a la policía, todos esos... O sea, como la alerta Amber, pero general. General, Oye, en pero tiempo real. no existe en el C5 ¿Sí? ahí están todos, los que tú estás mencionando, ahí están, ahí coexisten. C5 es el centro el cerebro tecnológico de esta ciudad, muy sofisticado, pero no se conectan. El C5 auxilia muchísimo, pero hasta que ya se lo piden y dicen, sí, la familia de esa niña que desapareció en Xochimilco, vayan a recorrer las cámaras, pero además el C5 no guarda sus archivos. Por ejemplo, en el Estado de México entiendo que guardan esos videos por un mes, aquí lo guardan, si no me equivoco, como unos 7 días. Y sí, es una gran ayuda, pero cuando se pide de inmediato y se dice, a ver, la cámara por donde esa chica andaba en ese rumbo, si es que se sabe por dónde andaba, ayuda muchísimo el C5. Pero si simplemente la persona se fue y no se sabe ni qué cámaras buscar, ¿cómo la va a buscar? Y si no se hablan los sistemas. Pero eso es un tema de mal diseño institucional, de inercias burocráticas, de falta de alinear capacidades de la ciudad, que te lleven en última instancia a decir como que no hay voluntad política, decir, a ver, ese tema, no me estén dando lata con ese asunto. ¿Tú en qué cajón lo pondrías, Elena? En todos un poco. Yo creo que sí, apenas existe esta ley desde el 2019. Sí, yo diría que no ha habido el suficiente interés para decir esto se tiene que dar a conocer, se tiene que resolver, no podemos permitir que exista ese número de personas desaparecidas. No podemos permitir que se lleve. Hay 18,000 cuerpos en las fosas comunes, 18,000, porque diario se llevan en el último periodo 3,000 y pico, en este periodo de gobierno. En el histórico, es que otra vez el periodo, en el histórico 18,000. Pero ¿cómo permitimos que toda esa gente vaya a dar cuando acá la está buscando su familia y no se le... Porque no hubo una oficina que conectara ese cuerpo que llegó a la fiscalía con ese cuerpo limpiecito que llega al forense, con ese cuerpo que es desechado en el... Entonces, sí hay que decir que en el último tiempo del Consejo que tanto insistimos que tiene que existir un solo registro, ya las instituciones comienzan a hablarse entre ellas con la ADIP, que es esta agencia de innovación tecnológica. La que dirige Clark ahora. El problema no es tecnológico, se puede resolver estas bases de datos, crear, es político, es el hecho de que cada institución tenga la voluntad y la orden superior, porque además dependen de distintos poderes, la fiscalía de uno, el servicio forense depende del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cada institución, no, yo no puedo compartir mis datos. Y entonces, por ejemplo, en algún momento alguien nos dijo, si encontramos a la gente aquí con su credencial, yo no me toca certificar que la credencial de la gente sea la persona. A mí no me corresponde certificar eso. Qué poca empatía, ¿no? Tú estás buscando a tu hija y te salen con eso. Eso. ¿Cómo no tienes una oficina que diga, a ver, en friega, encontraste una persona con esa credencial, córranle a esa familia y decir, oigan, aquí esta persona vivía o vive, pasó esto? No hay ese sentido de
de empatía, de humanidad, de no ver el sufrimiento que implica la desaparición de una persona. Es mucho peor que la muerte. La muerte, tú sabes dónde está, qué le pasó, dónde puedes ir a honrarlo. Lo que pasa con la desaparición en este país es que viola todas las leyes de la vida y de la muerte. A ver, Perdón, es que va. tu indignación compartida plenamente, pero regreso Ok. a una pregunta, a reformular o a replantear con otras palabras la pregunta que ya te hizo Leonardo Curcio. ¿Estamos ante un caso de desorden burocrático típico o ante una manipulación de las cifras con motivaciones políticas? Tu opinión, por supuesto, nadie aquí lo puede saber, no es muy difícil, dado que son diferentes instituciones, diferentes momentos, pero dada la sensibilidad que ha adquirido el tema de los y las desaparecidas en México, en este año electoral, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería tu intuición, tu opinión, tu conclusión como científica? Mi conclusión como científica es que deben poner orden, deben poner empatía, y sí hay mucho desorden. Y el tema que preguntabas de los homicidios es muy importante. Uno no puede decir, porque uno no tiene la evidencia, manipularon, mintieron, uno no tiene la prueba allí. Pero lo que sí es clarísimo son los datos que reveló por último INEGI. Y INEGI ha revelado estos datos para los homicidios de la Ciudad de México comparados con los del resto del país. Lo que ha dicho INEGI es que en el país en su conjunto, 7% de las muertes, ha dicho, de acuerdo con los certificados de defunción, aparecen con un término que dice indeterminado, no se pudo determinar. Es que hay forma de muerte, mecanismo de muerte y causa de muerte. Son muchos tecnicismos, pero en el país hay 7% de esos certificados que dice no se pudo determinar. En el país. En el país. En la Ciudad de México, 37%. Pues sí, es A ver, una- 37% en el mejor servicio forense Sí. con el que cuenta todo el país, dice no pude determinar la causa de la muerte, no pude. Entonces sí, suena, por lo menos sí, extraño, sospechoso. Perturbador. Sí, es muy buena palabra. Perturba. 37 contra 7 en el servicio forense más competente que diga no pude determinar, y lo que parece, según me explicó el personal de INEGI, ¿por qué esas discrepancias? Porque, digamos, el propio servicio forense para el año anterior, parece, dijo 1.500 homicidios. Y INEGI, no en el anterior, dijo 1.000. Y les hablé, y dije, a ver, INEGI, ¿cómo que el que tuvo el cadáver frente a sí dijo 1.500 homicidios y tú, INEGI, dices 1.000? ¿Cómo? Dice, es que el certificado de defunción no cumple con los parámetros internacionales que tienen que ser llenados de cierta manera, un certificado, para que tú lo des como homicidio. Entonces, si ese certificado no está apropiadamente llenado, y es lo que decía, ponen, sí, homicidio, pero luego tienen que llenar un conjunto de... ¿Y eso lo ponen hace el médico legista o quién? Pues el servicio forense pone indeterminado, indeterminado, indeterminado. 35, una tercera parte 37, indeterminado, indeterminado. Ese es un No, problema es que... gravísimo. Fíjate que me resulta, por supuesto, muy interesante todo lo que nos estás diciendo y esta falta de conciencia sobre el problema, el perfil femenino, que insisto en él, Sí. creo que no hay que perderlo de vista, porque el gobierno de la ciudad, aquí hemos tenido al secretario Vázquez, presume, y yo creo que en muchos sentidos tiene razón, de que había un modelo cooperativo entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y el Tribunal, y que eso ha permitido a la Ciudad de México tener buenos resultados en materia de seguridad, y yo creo que es acreditable eso, pero lo que es sorprendente es que en esta materia tan sensible nos hables de este desarreglo, que no haya habido, digamos, una tutela, déjame decirlo así, un pastoreo político suficiente como decir, a ver, si nos coordinamos en muchos asuntos, ¿cómo es posible que me tengan
ese tema tan absolutamente desbalagado, desordenado, y no atendamos algo tan sensible como mujeres desaparecidas, Elena. O sea, me cuesta trabajo identificar el concepto macro, esto de la unidad, la Santísima Trinidad, la han llamado algunos, de la capital, modelo cooperativo, con este desorden. Sí, la verdad es que... Difícil de entender, ¿no? Sí, la verdad O es sea, que sí. lo de que no se coordine la fiscalía con el Claro. forense, entonces clama al cielo, dices tú, a ver. O sea, ¿cómo es posible que no haya una coordinación elemental? Y no es que le robaron un espejo a un señor, estás hablando de una persona desaparecida. Exacto, exactamente, exactamente. Ese es un drama social. O sea, el dolor de las familias permanece de por vida cuando su ser... Pero ¿qué foquito no se ha encendido en los liderazgos políticos para entender la gravedad de este problema que tú exhibes como académica? Pues como digo, quiero pensar bien, la ley es muy A ver, reciente. piensa mal un minuto. Oye, los medios también te pregunto, ¿le hemos dado el perfil que le deberíamos dar al asunto? No, Yo, por no se le ha dado. O sea, hay medios que me han dicho, no, es que yo no puedo hablar de desaparecidos, se me cae mi rating, porque es que la gente, sí, sí, ya se les va a caer. Dice, porque la gente Oye, no quiere tú dile, oír no se de- preocupe, ya está muy bajo, no se preocupe. Ese no es un tema que le debe preocupar. Leonardo, tú como académico y periodista más profesional que yo en el género, ¿será cierto que se cae el rating Por supuesto cuando... que no. A ver, es un problema de conciencia, de conceptualización. Claro. Cuando oyes a Saola dices, oye, te está diciendo algo tremendo. Es decir, existe la posibilidad de que la caída en homicidios de pronto no sea porque tienes una falta, una falta de transparencia en la forma en que se cuentan los desaparecidos. Es un tema perfectamente atractivo, ¿no? Digo, me parece un despropósito. No vuelvas a concederle una entrevista a quien te dijo. Porque entonces, pensando mal, el responsable sería el Poder Judicial de la Ciudad de México, para ponerlo, hablo de las las actas de defunción y de los cuerpos que se van. que se van a la Sí. fosa común. Sí. Es un problema del... Sí, No responsabilicemos al Ejecutivo de la Ciudad de México y al Poder Judicial, que es el que está creando ese desorden. pero también tiene Por que ver supuesto, la coordinación. pero si vamos a identificar a los principales responsables en cada sector serían, a ver si en fosas comunes, tribunal. Sí. En el caso de calificación de homicidios, fiscalía, ¿correcto? Servicios forenses, ¿no? No, porque lo que Fiscalía hace es otra cosa, es decir, si el homicidio fue culposo o doloso, pero eso no interfiere en este no interfiere tema para nada. de cuerpos, ¿no? O sea, lo que sí interfiere es el tema de las pertenencias. Eso debe ser una exigencia básica Bueno, a Fiscalía. el anillo, a lo mejor el reloj lo traes grabado con el Que se comunique nombre. de inmediato a la comisión de Claro. búsqueda, que difunda, aquí hay un cuerpo con estas características, en fin. Pero ahí se quedan las pertenencias y se pierden mientras allá están llorando a su Yo ser. creo que hay un viejo problema ahí. Yo creo que el tema del liderazgo es no solamente el crédito, es cuando te coordinas bien. Cuando hay descoordinación, entonces es culpa de las partes, ¿no? Yo creo que el liderazgo político en la ciudad es el que tendría que aglutinar esto y en todo caso decir, oye, tribunal, no puede ser que estemos dejando a tantas personas sin una satisfacción. Pero es un viejo tema. Yo recuerdo desde que Lía Limón, siendo subsecretaria de Gobernación, dio a conocer la primera base de datos de desaparecidos, la Ciudad de México aparecía con una enorme cantidad de desaparecidos. Yo decía, a ver, ¿qué pasa en la capital? Sí. O sea, ahí hay un problema también de contabilidad, Elena, desde hace muchos años. Añado, tú hablaste sobre todo de las redes de trata de Sí. adolescentes, de jovencitas y jovencitos, que usan redes sociales, por cierto, no reguladas, pero no hablaste de desaparecidos por el crimen organizado, que no habría ese problema también. No tan significativo como en otras entidades del país, que son los casos mayoritarios. En otras entidades, la mayor parte de víctimas de desaparición son o por fuerzas del Estado en enfrentamientos y por crimen organizado que oculta esos cadáveres, los desaparece.
En la Ciudad de México no vamos a decir que no hay chicos que sí son también contratados o jalados los chicos a través de redes para unirse a crimen organizado. Sí, pero no es el problema. Aquí no es las fosas clandestinas. Aquí lo peor es que son las fosas del Estado. Ya no sabe uno qué es peor, si las fosas clandestinas que hay por todo el país o la fosa que está en manos del Estado, ¿no? Claro. Que de todas maneras crimen organizado, pues trata de personas, ¿no? En este caso. Pero pues, hay un problema de sobre representación de la capital sobre otras entidades en el tema de los desaparecidos. Sobre representación. O sea, muchas más de los que efectivamente corresponden. Porque veo, por ejemplo, en la Cuauhtémoc. Sí, pero tiene que ver con esto que explicaba yo, que está rehaciendo la Fiscalía, que muchísimos casos que le fueron reportados por año no checó si esa gente había sido encontrada o no. Entonces, los números que tiene son enormes. Esperemos que haga un chequeo puntual verdadero para saber si ¿El registro civil en la ciudad funciona? Sí, el registro civil, pero el registro, lo que recoge, por ejemplo, son los certificados de defunción. Y si ese certificado que venía, por ejemplo, del forense, dice si es un homicidio, pero indeterminada el mecanismo, la forma de la muerte indeterminada, pues el registro civil solo va a reportar eso, lo que haya dicho el certificado. Murió del corazón, de esto, aquello. ¿Y entera la base de datos de desaparecidos o no? Decir, oye, este ya aparece muerto, ya desapareció, no está. No, es que el registro es como posterior, ¿no? Sí, no, el registro no dice desaparecido. Claro, lo dice porque está en la ley que después de X tanto tiempo la familia tiene derecho a declarar a una persona como ausente para poder proceder con herencia, con bienes, con cuentas, etcétera. Ya entiendo. Entonces, estamos ante un problema. ¿Por qué se ponen tan nerviosas las autoridades con este tema? Pues es lo que yo no sé, porque ahora sí que no son ellos los que están desapareciendo, digamos. No hay indicios, ¿verdad?, de que sea el Estado, el gobierno capitalino. No, de ninguna manera, pero sí en segundo término. Al enviar a la fosa común, es como dicen, es una desaparición del Estado, porque es una institución del Estado. ¿Y es una fosa común, no los creman? No. Tienen que resguardarlos y se supone que deberían hacerlo dignamente. Inclusive, ahora lo que pelea mucho el servicio forense es construir un centro de resguardo temporal para guardar esos cuerpos de manera más digna, porque en la fosa común están así como apilados y luego sí está con un número registrado en tal fecha, un masculino de tal edad, pero si luego alguien se entere y diga, no, es que ese masculino de hace 3 años puede ser mi familiar, quiero que lo saquen, quiero ver si sí que se identifica. Porque la otra cosa es el tema del ADN. El ADN no se toma a todas esas personas, que solamente algunas, porque dice el servicio forense que no tiene los recursos suficientes. Ahora el gobierno alemán está dando un donativo para sacar las huellas completas de la mano, porque hasta ahora se hacen a través del INE. Una ciudad que tiene 260,000 millones de pesos de presupuesto no tiene dinero para eso. A mí me parece increíble todo eso. Pero ¿hacia dónde debería reorientarse, por ejemplo, el tema? Ahora que estamos en época electoral, igual les inspira a algunos de los que quieren gobernarnos. Y oiga, habría que empezar por tener unos servicios forenses en términos funcionales y útiles, ¿no? Es decir, que tengamos esas carencias y que Alemania nos tenga que venir a ayudar, como nos han venido a ayudar del FBI y otras partes. Tú dices, ¿de verdad este país, con el drama que tiene, no puede desarrollar esas capacidades técnicas, Elena? Puede. Lo que pasa es que no se canalizan los recursos hacia esto, ni el interés político. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir hacia hablar del tema, reconocerlo. La labor de la prevención es importantísimo, que las alcaldías, no es solo el tema del gobierno central de la ciudad, las alcaldías, ¿por qué no se ponen a ver
¿Qué chicas están desapareciendo en Xochimilco, en Tláhuac? ¿Cómo es el modus operandi? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo alertar? ¿Cómo hacer campañas? ¿Cómo ir a las Y escuelas? usar las redes Eso. sociales y vecinales, ¿no? Exacto, exacto. Eso es hacia donde tenemos que ir, a que las autoridades se organicen, se coordinen, haya un solo registro, no se les escape un cuerpo sin que lo intenten regresar a su familia. Ahí tenemos que llegar. Una pregunta personal. ¿De dónde te salió el interés por estos temas? Tú eres una dama muy refinada, no me refiero a, pero muy sensible. Y te metes a estudiar, te metes a las fosas comunes, a las cárceles, no hemos hablado su experiencia en las cárceles. Esta profesora, colega, ha entrevistado a 700 adolescentes aproximadamente en casi todas las cárceles del país, sicarios, jóvenes sicarios, para entender su lógica. ¿De dónde te vienen esas motivaciones, Elena? Yo creo que el auditorio le gustaría saber un poquito, no tienes que contarnos algún trauma de la... No, pero niñez. Cuenta, sí, tú cuenta. sí, pues vaya, como soy psicoanalista, si tuviera que Tú eres psicoanalizarme antropóloga y y psicoanalista. psicoanalista, las dos cosas, diría que siempre me ha movido pues el dolor, estar al lado del dolor y pues sí, claro, con el deseo de contribuir a aliviarlo, a resolverlo, no lo vamos a eliminar, pero sí yo creo que el dolor me mueve. Y es como un motor que, como dices, me ha llevado a las cárceles, a la trata de personas, a los niños de la calle. Algún compañero describió mi trabajo como, tú has reconstruido la geografía de los rotos. Y sí, parece que es una buena descripción esa, la geografía. Me gusta estar al lado. Y no digo que no tenga un costo personal en insomnio, en ansiedad, en dolor mío también. Lo tiene, pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y tú lo haces de maravilla. No. Elena, ha sido un placer tenerte con nosotros. Al revés, es mío. Mi querido Sergio, nos vemos aquí la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Esperemos con un programa que también les interese. Igualmente interesante será. Acompáñenos en estos diálogos de justicia y seguridad. Hasta la semana próxima.